Dale, dale, en 3, 2, 1, listo, arrancamos. Buenas, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Ahora ahí las veo a todas nuevamente con sus infusiones, con sus tecitos, con sus matecitos. Bueno, como bien dice el título de este curso, vamos a hablar sobre la confección y el armado del currículum vitae. Bien, eh, ¿a quién no le ha pasado que tenemos que armar nuestro currículum y no sabemos muy bien qué tenemos que poner, qué no tenemos que poner? Bien, a todos nos ha pasado estar en esa situación y preguntarnos, bueno, ¿cómo hago el currículum? Bueno, en este curso vamos a ir viendo algunos de los datos mínimos e indispensables que tienen que figurar y estar sí o sí en el currículum. Bien, vamos a hablar sobre todo del currículum. Hay otros elementos como la carta de presentación que en este taller no lo vamos a tratar. Bien, vamos a enfocarnos directamente en el currículum. También están las entrevistas, hay cuestiones relacionadas a la búsqueda de empleo activa que quizás puedan aparecer, pero en general el foco de este taller está puesto en el armado del CV. ¿Bien? Y el objetivo del taller es brindarle herramientas para que generen independencia en el armado del currículum. ¿Qué quiere decir esto? Que lo puedan armar ustedes, no que tengan que ir a pedir a otro que se los arme. Porque además el armado del currículum, en tanto que hoja de vida, ¿bien? No sé si han escuchado también que le dicen al currículum hoja de vida, también es como en cierto punto un producto que nosotros hacemos de nosotros mismos, ¿no? Y eso implica una reflexión sobre la propia vida, sobre las propias prácticas, sobre nuestras experiencias a lo largo de la vida. Entonces también es un ejercicio interesante para hacer desde esa perspectiva. Vamos a ir trabajando también con algunos casos reales, ¿bien? Vamos a ver ejemplos de qué es lo que está bien hacer y qué es lo que no está bien hacer. Nosotros habitualmente en la oficina de empleo solemos recibir muchos currículums y por ende vemos muchas veces cuáles son los errores típicos más comunes que hasta podríamos decir estadísticamente se repiten, ¿bien? Entonces vamos a usar un poco esos errores como ejemplo. Bueno, ahí les voy a contar un poco sobre la oficina de empleo, que ustedes quizá un poco ya conocen. ¿Quiénes somos? Bueno, la oficina de empleo es una bolsa de trabajo, ¿no? ¿Qué quiere decir que es una bolsa de trabajo? Que por un lado recibimos currículums de postulantes para trabajos con distintas experiencias, tanto educativas como laborales, y por otro lado recibimos búsquedas de empleadores para cubrir determinados puestos de trabajo. Bien, es una bolsa gratuita, en cambio de ser una consultora privada, es una bolsa de trabajo del Estado, bien, en este caso del Estado municipal. Ahí voy pasando la filmina. ¿Por qué brindamos este taller? Bueno, porque vemos que justamente hay muchas personas que pierden oportunidades de tener una entrevista por un currículum mal hecho, un currículum mal logrado. ¿Bien? ¿Y a quiénes está dirigido? Bueno, en este caso a todos ustedes, ciudadanos, ciudadanas de Escobar, que tienen esta inquietud. Bien, si alguien tiene alguna duda, la podemos ir expresando tanto durante lo que yo voy contando, como también lo podemos ir expresando en una parte del taller que va a estar al final, que esa parte, bueno, la vamos a dejar explícitamente para explicar dudas, ¿bien? Para que surjan preguntas. Pero en el medio también me pueden decir, tanto por el micro como por el chat, eh, ¿Estás bien? alguna pregunta que quieran hacer. ¿Sí? ¿La estamos escuchando, señorita? Bueno, vamos a hablar sobre el contenido, algunos conceptos generales, el formato físico
y digital. Vamos a hablar también sobre la apariencia y el contenido del currículum. Vamos a hablar sobre la estructura del contenido, que eso va a ser lo que más nos va a llevar, sobre la fotografía en el CV, que esto es algo que surge mucho, una pregunta que se da bastante recurrentemente en los talleres y que suele ser motivo un poco de debate también y de participación, y algunas recomendaciones generales. Bien, para finalmente, como les decía, vamos a pasar a la puesta en común. La puesta en común es el momento donde abrimos a la participación y al debate. Si están con el celu, una recomendación es que lo pongan, como muestra la manito así, apaisado, para que vean bien la diapositiva. Bien, y pueden agrandar y achicar con los dedos, eso ya lo saben. Cualquier letra que no vean, cualquier frase que no lleguen a leer. Bien, entonces, arrancamos. Un currículum vitae, o por su abreviatura CV, es un documento que se utiliza como herramienta para presentar una relación expresa y clara entre datos de habilidades, experiencia laboral y otros datos extra que nosotros queramos agregar para ser preseleccionado para una entrevista de trabajo. Bien, ese es el objetivo y la definición central del currículum. Bien, en resumen, digamos que sería una hoja con datos personales de la historia tanto educativa como laboral. Bien, tengamos en cuenta que hoy podemos encontrar muchas definiciones buscando información en Google o en otros buscadores y entrando a distintas páginas que tienen que ver con la búsqueda laboral, que eso lo recomendamos que lo hagan, no se queden solamente con lo que nosotros les decimos acá, sino que sigan investigando, porque este es un tema que siempre uno puede aprender algo nuevo. Pero en líneas generales, el currículum vitae es esto que decimos acá en la diapositiva. Una hoja con datos personales y de su historia laboral, educativa, etc. Bien. Vamos a observar y analizar cuáles son los dos formatos de CV que pueden presentarse. Bien. Aunque hay otros, vamos a analizarlos estos dos formatos. Bien. El formato físico y el formato digital. Yo no sé si ustedes más o menos están familiarizados con estas dos definiciones. Creo que sí, es muy sencillo. El formato físico se refiere a la hoja impresa, ¿bien? A la hoja impresa con todos los datos que nosotros tenemos. Y el formato digital se refiere al archivo en el cual nosotros o nosotras ponemos todos esos datos, ¿bien? Que después seguramente usamos para imprimir. Ya les voy adelantando una cosita que va a ser importante para pensar este tema, que es que en la búsqueda de trabajo tenemos que tener los dos formatos del currículum, ¿bien? Los dos formatos del currículum hay que tener, ¿bien? Eso que quede bien clarito desde ahora. El formato físico es la hoja ¿Puedo hacer una impresa. Sí, sí, decime. pregunta? Me gustaría verlo por Facebook porque tengo un poco de problemas con el Zoom. ¿Estás transmitiendo también por Facebook? No, tuvimos un problemita y no pudimos conectarlo con Facebook. Este, pero bueno, después calculo que Bueno, lo vamos a subir, si no. bueno, no hay drama. Apago la cámara y la voy prendiendo porque se me tilda un poco el ¿Se internet del tilda? Bueno, celular. puedes apagar la cámara, cualquier cosita. No sé si Bueno, apaga la cámara y probalo, porque a veces te consume un dale, poquito de ancho de dale. banda. Y cualquier cosa me desconecto y me conecto, pero se me desconecta solo. Sí, 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 Dale, está bien, no hay problema, no hay problema. dale. Bueno, gracias. No, por Bueno, favor. Marina, espero que nos puedas entonces ir escuchando bien. Un poco lo que venía diciendo era la relación entre el formato físico y el formato digital. Y muchas veces esto nos preguntan en la oficina, ¿cuál es mejor de los dos? Bien, nosotros decimos que hay un complemento entre los dos tipos de formatos. Por ejemplo, acá en la Filmina estábamos hablando sobre el formato físico, impreso en una hoja, dijimos, ¿no?
¿qué ventaja tiene el formato físico? Por ejemplo, que puede ser muy útil para cuando nosotros vamos a pedir un trabajo en un comercio pequeño o en una pyme, ¿bien? Que muchas veces es el mismo dueño o dueña el que atiende el local o el que va a estar trabajando codo a codo con nosotros. En ese sentido puede ser muy útil el formato físico. También, obviamente, puede ser muy útil cuando nosotros ya tenemos la entrevista y cuando vamos a la entrevista nos llevamos nuestro currículum en formato físico como salvavidas, ¿no? Porque pasa mucho esto de que por ahí en la entrevista nos ponemos un poco nerviosos, o nos olvidamos de algo, o nos abatatamos un poco, y entonces tenemos ahí nuestro salvavidas, el formato físico, para poder chusmearlo así de reojo cuando el de recursos humanos no mira, y poder continuar de la mejor manera con nuestra entrevista. El formato físico es ideal, como decíamos, para acompañar una entrevista presencial, puede dar resultado en algunos sectores. No es recomendado solamente usar el CV físico durante la búsqueda de empleo. Bien, ahora vamos a ver el formato digital. El formato digital es el currículum en forma de un archivo, ¿bien? Que puede ser de Word, puede ser de PDF, bien, puede ser, si alguno tiene el Word trucho, como yo, por ejemplo, también puede ser. Lo importante es que cuando lo enviamos el otro pueda abrirlo, pueda ser un formato que nosotros podamos enviar y que el otro pueda abrirlo. Bien, el formato digital ideal, bien, nos permite planificar y acompañar la búsqueda de empleo. La ventaja principal que tiene es que se puede enviar por los medios digitales, tan útiles hoy en esta pandemia que estamos viviendo, en esta pandemia, en este contexto tan particular que no nos permite salir tanto a la calle como quizás sí lo hacíamos previamente a la pandemia. ¿Bien? Podemos entrar a portales digitales, seguramente ustedes conocen un montón, Zona Jobs, se me ocurre, hay muchos que sin nombrarlos, ustedes los pueden buscar en Google, pueden buscar portales de empleo, pueden entrar también al portal de la Oficina de Empleo de Escobar y cargar su currículum ahí. Entonces, esa es una de las principales ventajas que tiene el el currículum digital. Lo pueden enviar por correo electrónico. Si el Recursos Humanos lo habilita, pueden enviarlo por WhatsApp. Se puede cargar en portales de empleo, como decía. Bien. Y esto es lo que le decía también de que se puede enviar por WhatsApp. Bien. Es importante un consejito. Siempre que enviamos nuestro currículum por correo, tratemos de tener ese mismo correo asociado a nuestro teléfono. ¿Bien? Porque si al correo lo tenemos solo en la compu, por ahí, entre que nos llega el correo y nosotros volvemos a mirar la compu, volvemos a mirar el correo, nos acordamos, yo tenía que volver a chequear los correos para ver si me habían respondido de tal cosa. Pasa un tiempo. Pero si lo tenemos asociado directamente a nuestra cuenta de correo, nos llega una notificación. Has recibido un correo de tal o tal cuenta. Entonces ya decimos, esto puede ser una respuesta a el currículum que enviamos. Entonces, ese puede ser un tip importante. Ahora vamos a hablar sobre el tema de la apariencia versus el contenido. ¿Bien? Esta es otra cuestión que surge un poco cuando vamos cargando currículums en la oficina de empleo, tomando currículums. La apariencia versus el contenido. Acá los vamos a ir viendo. Bueno, con la apariencia nos referimos claramente al entorno visual, ¿no? Bien, es muy frecuente que nos pregunten si hay que poner una foto, si no, si tienen que ser solamente en una hoja o no.
Hay muchas personas que creen efectivamente que el currículum tiene que ser en una sola hoja, por eso amontonan datos, lo cual no es correcto. Si nuestro currículum entra en una sola hoja, lo hacemos en una sola hoja. Si tenemos que agregar un anexo más, lo agregamos. En ese sentido, lo importante va a ser que el currículum esté ordenado. Y ahora vamos a ir viéndolo cuando vayamos a trabajar sobre el tema del contenido. Pero primero hablemos de la apariencia. Acá tenemos un ejemplo, por ejemplo, justamente, y acá tenemos otro. ¿Bien? Son dos modelos de currículums que están bien los dos. Uno tiene un reborde celeste, no, las fotos son inventadas, bien. Los datos, bueno, también son unos datos que nosotros armamos un poco para preservar la identidad de quienes nos envían currículums. La apariencia. Entonces, por ejemplo, acá hay otros ejemplos de apariencia. En Internet van a ver que hay un montón de modelos de CV. Hay un montón de sitios donde se pueden descargar distintas apariencias. Pero como dijimos, es preferible trabajar primero sobre el contenido. Bien, ahí tienen otro. En relación a lo que planteábamos anteriormente, ¿qué es más importante? Si la apariencia o el contenido, nosotros vamos a decir que lo más importante es el contenido. Bien, entonces, la apariencia tiene que estar ordenada, tanto del currículum físico como del currículum digital. Bien, ¿qué quiere decir esto? El currículum físico tiene que estar dentro de un folio, tiene que estar sin arrugar. El currículum digital nunca puede ser una foto del currículum físico. Bien, eso porque no permite la búsqueda hacia adentro de ese currículum, porque después los de recursos humanos buscan por palabras, por conceptos claves, por puestos clave, y si está el formato imagen de nuestro currículum, no pueden buscar hacia adentro. Entonces, no está bueno nunca que nuestro currículum digital sea una foto de nuestro currículum físico, sino que tiene que ser un archivo en el que nosotros tenemos nuestro currículum, digamos, escrito, detallado y ordenado, como ahora vamos a ir viendo. Entonces dijimos que la apariencia y el contenido tiene que estar ordenado, prolijo, legible, y tiene que tener la información completa, ¿bien? Esto tiene que ver más ya con el contenido. Bien. Acá, no sé si estoy yendo bien, esto ya lo había mostrado, se me fue un poquito para atrás. Bien. Entonces, acá tenemos la recomendación, que es trabajar primero sobre el contenido. Ahora vamos a ver el contenido, que es la parte más importante del currículum, que es lo que más nos interesa. Bien. A grandes rasgos vamos a ver cómo ir dividiendo, segmentando nuestro contenido, el contenido básico de nuestro currículum. Bien. Que podemos diferenciar en algunos bloques, en 4 partes. Bien. Por un lado vamos a tener nuestros datos personales. Por otro lado vamos a tener nuestros datos educativos, de educación, nuestra experiencia laboral, nuestra trayectoria en los distintos trabajos y información adicional. Ahora vamos a ver cada uno de estos puntos. Bien. Los datos personales. Bueno, como ustedes sabrán, los datos personales son su nombre, apellido, DNI, CUIL, sus datos de contacto, ¿bien? Su fecha de nacimiento. Esto, más que poner la edad por ahí, es conveniente poner la fecha de nacimiento, la dirección, el teléfono celular, un teléfono alternativo y un email. Sobre estos últimos 3 ítems, quiero decir algunas cosas importantes. Primero, chequemos 2 veces cómo ponemos nuestro teléfono y nuestro email. Pensemos que si hay una letra que esté mal del email o un número de teléfono que esté mal, nuestro mensaje no va a llegar. No vamos a recibir
nuestra respuesta al envío de currículum. No vamos a recibir el mensaje invitándonos a una entrevista. Por poner mal un número, sería una picardía que pase eso, ¿no? Entonces, estemos atentos a cómo ponemos nuestros datos de contacto. Y en relación a eso también es importante el teléfono alternativo. ¿A qué le decimos nosotros el teléfono alternativo? Todos tenemos un amigo, un pariente, una persona a la que queremos muy cercana, que sabemos que nos banca siempre y que nos hace el aguante siempre. Bueno, a esa persona le tenemos que decir, mira, voy a poner tu teléfono como teléfono alternativo en mi currículum. Entonces, si a vos te llaman y te dicen que es para invitarme a una entrevista de trabajo, ¿no? Tenés que anotar bien la fecha, la hora, el lugar, la empresa, la persona que llama, ¿bien? Porque si nosotros no le avisamos a la persona a que nosotros ponemos el teléfono alternativo, ¿qué va a pasar? Bueno, va a llamar el de recursos humanos, la persona que está a cargo de la búsqueda, y nuestra persona de confianza, la que puso el teléfono alternativo, no va a saber qué decir, porque no va a saber que nosotros enviamos un currículum a tal o cual parte, o quizá pase esto que les decía, sí, te llamaron, te aviso, ¿de qué empresa? Ah, no sé. ¿Y a dónde tenías que ir? No, no lo anoté. ¿Pero a qué hora era? No me acuerdo si eran 4:30 o 5:30. Bien, estas cosas parecen pavadas, pero pasan. Pasan mucho más seguido de lo que quizá uno o una se imagina. Acá tenemos, por ejemplo, este es un CV real, que obviamente no se llama Juan José Pérez, pero le cambiamos el nombre y los datos. En este caso, por ejemplo, pusieron los datos principales arriba, pero están completos, ¿bien? Este es otro, que es también Juan José Pérez, pero bueno, esa foto es de internet, no tiene esa facha Juan José Pérez. Bien. En este caso no se recomienda mucho poner la edad, puso el estado civil, eso a veces preguntan, algunos dicen, pongo que soy casado, pongo que soy soltero. Bueno, por un lado a veces depende del empleador, ¿bien? El soltero puede ser que parezca que tiene más tiempo libre, más energía para dedicar al trabajo, pero quizás menos responsable, menos, digamos que en su vida no asume tantas responsabilidades, quizás como se supone que asume un hombre casado, con familia, hijos y demás. Algunos empleadores lo toman como un indicador de que esa persona puede tener una familia a cargo, de que puede, digamos, llevar adelante una familia, de que es más responsable en definitiva. Pero esto queda a criterio de ustedes. ¿Bien? Bueno, acá por ejemplo vamos a ver otro ejemplo. Tenemos otra apariencia, ¿no? Con este color magenta tan lindo que pusieron ahí de costado. Obviamente tapamos los datos para preservar la identidad de aquellos que entregan los currículums a la oficina de empleo. Bien, entonces tenemos por ejemplo acá, como pueden ver, que las competencias laborales son los conocimientos y las habilidades y actitudes necesarios para llevar a cabo exitosamente una determinada actividad laboral. Bien, uy, se me fue la diapositiva, perdonen, ¿eh? Ya la corro. Acá estábamos en esta parte. Bueno, entonces, veamos qué interesante y qué valiosa resulta la información en ese sector. Si nos ponemos en lugar del empleador, aparte de ver toda la información detallada del candidato, se nos está explicando cuáles son sus habilidades blandas.
Bien, ¿saben lo que son las habilidades blandas? O más o menos tiene que ver con esas habilidades que, si bien no tienen que ver estrictamente con nuestra formación laboral, tienen que ver con aquello que transitamos, por ejemplo, el saber trabajar en equipo, el saber liderar un equipo, el saber planificar, son todas cuestiones que son importantes también para nuestro trabajo y para la búsqueda de empleo. ¿Bien? Una recomendación importante. Siempre pensar en lo que quiero y necesito mostrar. Si omitimos algún dato, nuestro CV, que no sea por azar u olvido. ¿Bien? ¿Qué quiere decir esto? ¿Puedo elegir no poner una determinada experiencia laboral? Sí, lo puedo elegir. Puedo decir, a mí no me interesa seguir trabajando de esta u otra cosa en la que trabajé en el pasado, pero tiene que ser consciente, ¿bien? No puede ser, uy, me olvidé de poner tal o cual cosa, ¿bien? Bien, vamos a la educación, ¿bien? Acá es importante que cuando carguemos la educación lo hagamos ordenadamente, ¿bien? Siempre con el mismo orden. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros ponemos nuestros datos, y ahora vamos a ver qué datos tenemos que poner, los tenemos que poner siempre de la misma manera, para que quien lo lea, para que quien lo vea, pueda entenderlo rápidamente. A un vistazo pueda decir, ah, bueno, hizo el secundario acá, este terciario acá, este curso acá, ¿bien? Entonces, lo primero que tenemos que poner es el nivel del estudio. En el caso de que fuera referido a la escuela, ¿bien? A la escuela primaria o secundaria, ponemos el nivel de estudio que tenemos completo. Si fuera un curso, ponemos, bien, de otras formas que ahora vamos a ir explicando también. La orientación, como figura en el analítico, puede ser bachiller en humanidades y ciencias sociales, técnico, electricista, no sé qué. Bien. El nombre del instituto, de la escuela, el periodo de inicio y finalización. Bueno, bien. Y después podemos agregar conocimientos informáticos, que ahora vamos a hablar sobre eso. Pero primero quisiera centrarme en toda la primera parte de la educación. En educación, obviamente, como bien les decía, podemos poner todo lo que son la trayectoria educativa formal, ¿bien? La escuela, lo que nosotros conocemos como la escuela. Pero también podemos poner otros cursos, otras lugares, otras instituciones en las que nosotros fuimos aprendiendo determinados conocimientos, ¿bien? Si yo hice un curso en tal o cual instituto, sea de formación profesional, sea, por ejemplo, como contaba Marina, para aprender a hacer mermeladas o para aprender a hacer, sea la cosa que sepamos hacer, por ejemplo, si sabemos poner aire acondicionado, por ejemplo, si sabemos tenemos un determinado saber que lo adquirimos en una institución y que fuimos a esa institución y acreditamos esos saberes, también lo tenemos que poner, ¿bien? Lo ponemos de nuevo con este orden, ¿no? Ponemos el nombre del título que obtuvimos, ponemos el estado de los estudios, si está completo, ponemos en qué institución lo hicimos, el periodo de iniciación y el periodo de iniciación, ¿bien? Respecto de los conocimientos informáticos, esto se puede hacer en un apartadito aparte, justamente, podemos ponerlo en un pedacito aparte. Acá veo por ahí el chat que están participando. Ah, bueno, Ana, que se está sumando ahora. Buen día, Ana, no te preocupes. Ustedes, cualquier cosa que vayan necesitando o que vayan preguntando o queriendo saber, párenme, consúltenme, no quiero estar ahí yo solo hablando como un loro, cualquier cosa, ustedes me consultan, ¿bien?
Entonces hablábamos sobre cómo cargar la educación. Bien, y dijimos que hay que mantener siempre el mismo orden. ¿Bien? Siempre el mismo orden. Que fue el orden que estuvimos explicando en este punto 2. Y ahora vamos a la experiencia laboral. Bueno, esta es una de las partes más importantes y es una de las partes donde surgen más dudas. Bien. Si nosotros tuviéramos una experiencia formal de trabajo en una empresa, ¿cómo la cargaríamos? A ver, antes de pasar las diapositivas. Yo voy a la diapositiva anterior, pero ya les di una pista, ¿no? Pero, por ejemplo, si ustedes, alguno o alguna de ustedes, tuviera que decirme, ¿cómo cargarían una experiencia laboral? ¿Con qué orden? ¿Cómo pondrían alguna de sus experiencias laborales? A ver, ¿me cuentan? Yo estoy viendo mi currículum y comparando con lo que decís, y mi experiencia la puse desde lo más nuevo hacia lo más viejo. No sé si está bien. Pusieron bien, acá Marina pregunta si está bien ponerlo de lo más nuevo a lo más viejo. Bueno, son distintos criterios. En esto no hay una sola verdad, digamos, sino que tiene que ver con lo que nosotros querramos mostrar. Por ejemplo, yo ahora la dejamos después también a Alejandra, que nos hace así con la manito. Bien. Si nosotros quisiéramos mostrar que, por ejemplo, en un mismo ámbito tuvimos un cierto avance o progreso, ¿qué quiero decir con esto? Que empecé como operario, seguí como team leader, después fui supervisor, podemos, digamos, ir poniéndolos escalonadamente. Bien, si eso fuera lo que nosotros queremos mostrar. Ahora, si tenemos experiencias en distintos rubros, lo que podemos hacer es ordenarlos según la fecha en la que realizamos ese trabajo. Bien, ahora vamos a ver cómo ponemos la fecha de inicio y finalización. Bien, la dejo a Alejandra, que quería hacer una consulta. No, si yo al revés de ella lo hice del más antiguo al más actual, mi currículum. Bien, y te hago una consulta. ¿Cuál elegiste como más antiguo? Y te aclaro por qué hago esta pregunta. Porque muchas veces nuestros primeros trabajos son trabajos en los cuales quizás no tenemos tan definido nuestro perfil laboral. ¿Bien? A mí me pasó, por ejemplo, que mis primeros trabajos no tenían nada que ver con lo que hago ahora o con lo que me interesaba hacer en el futuro. Por eso mis primeros trabajos no los pongo en mi currículum. Yo, porque tomo esa decisión porque no me interesa tener trabajos relacionados con lo que hacía al principio. Pero te pregunto a vos entonces, Alejandra, ¿cuál fue tu primer trabajo? Y si te interesa también seguir teniendo experiencias relacionadas con ese primer trabajo que tuviste. No, igualmente yo me baso en los últimos, porque imagínate si yo pongo en el antiguo, el primero de todos, nada que ver. Hay mucha tela ahí para cortar. ¿Y cuál es el primero de los que pones? Y yo el primero que pongo es de operaria, que trabajé en fábrica de operaria, bueno, fui hice un montón de cosas. Pero bueno, con el tiempo después soy psicóloga social, pero nunca ejercí. Hice una diplomatura en problemáticas en adicciones también. Entonces, bueno, eso también lo pongo, porque es lo que más me gustaría por ahí enfocarme en otra cosa que nada que ver, ¿viste? Bien, lo tuyo es lo social, digamos. Sí. Te interesa lo social, la intervención en el tema del consumo problemático de sustancias, bien, Sí. por lo que me contás. Bueno, hay ahí, a veces, mira, te lo digo, esto también te lo digo por experiencia personal, yo soy sociólogo de profesión, de oficio. A veces uno piensa que para estas cosas no hay tanto laburo,
Y no es una verdad tan absoluta eso, es a medias. Hay que saber contactarse, hay que saber ir relacionándose con la gente correcta en los momentos correctos. Bien, Ojalá. entonces, sí. Bien, entonces, para cargar una experiencia laboral, vamos a poner primero el nombre de la empresa, el rubro, el puesto laboral, las tareas realizadas y el periodo de iniciación y finalización. Respecto del periodo de inicio y finalización, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner aproximado, con mes, con año. No nos acordamos exactamente el día. Si fue un 7 de abril a las 4:15 de la tarde, no nos vamos a acordar eso. Aproximado, con mes. Muy importante las tareas realizadas. Bien, muy importante, porque pensemos que un empleador nos contrata para realizar una tarea. Bien, entonces, no es lo mismo haber sido, por ejemplo, operario en una empresa que en otra, porque quizás fabrican, digamos, productos diferentes. Y no es lo mismo ser un operario que está en una parte de la producción que en otra. Bien, no es lo mismo saber manejar un Clark que no saber manejarlo. No es lo mismo saber manejar un determinado tipo de maquinaria que no saber manejarla. ¿Bien? Esto es muy importante. Lo mismo si somos, por ejemplo, hacemos atención al público. Bueno, hay una diferencia entre el que sabe manejar una caja y el que no sabe o que no tuvo la experiencia de manejar una caja. Hay una diferencia. Entonces es muy importante porque además muchos de los filtros hoy que se hacen no se hacen tanto por el puesto laboral, sino por la tarea que sabemos hacer. Bien, eso es muy importante. Quiero decir una cuestión respecto de algo que plantó Marina también, que ella es una emprendedora, y muchos emprendedores nos preguntan, yo tuve un kiosquito de tal cosa, o tuve una empresita de tal otra, o trabajaba vendiendo no sé qué. ¿Lo pongo? ¿No lo pongo en el currículum? Bueno, esto suele aparecer muchas veces. ¿Nosotros qué decimos siempre? Que es importante en medida de que ustedes estén buscando trabajo en relación a eso, ¿bien? No importa si el trabajo fue de manera informal, no importa si fue un emprendimiento familiar, ¿bien? No importa si fue un emprendimiento con una amiga, si ustedes lo consideran importante para su currículum, lo ponen. Hay muchas de las capacidades propias del emprendedor que son útiles también para poder encarar una búsqueda laboral de forma dependiente, ¿bien? Es decir, trabajar en una empresa. Por ejemplo, la autonomía, por ejemplo, la capacidad de resolver problemas. Son todas cuestiones que son interesantes y que pueden sumar en un currículum, que pueden sumar en una entrevista. Bien, seguimos. Dijimos, de la experiencia laboral, por ejemplo, ahí estamos viendo un ejemplo, ¿no? Actisol, logística, puesto, operario de logística, tareas realizadas, picking, control de mercadería, manejo de zorra eléctrica y manual, despacho de mercadería, control de remitos, manejo de Clark, reparación de Clark, manejo de mercadería en cadena de frío, etiquetado y estampillado. Este es un ejemplo de alguien que detalló bien las tareas que hizo durante su puesto de trabajo, la empresa Actisol Logística, que es una empresa que esta sí existe, que quizás la conozcan. Bien, entonces sabemos todas y cada una de las tareas que tenía a cargo esta persona. Entonces, como les decía antes, si hay alguien que necesita una persona que maneje un Clark o una persona que maneje
que sepa repararlo o que sepa cómo manejar una cadena de frío. Bueno, esta persona tiene ese conocimiento y puede ser, digamos, seleccionado para una búsqueda laboral. Bien, y ahí puso efectivamente la fecha. Acá vemos otros ejemplos, bien, de experiencia laboral. Este no sé si lo llegan a ver bien, pero esta persona trabajó en Citroën, bien, en Ford, en PSA, en Peugeot, sabe manejar LPS, que es un sistema diseñado para satisfacer las demandas, bla, bla, bla. Él explica bien qué es ese sistema que sabe manejar. Bien, explica bien que sabe hacer tapizados y de qué partes de el auto va a saber hacer los tapizados. Sabes hacer tapizado de asientos traseros, de butacas delanteras, de respaldos y asientos traseros, sabe engrampar las butacas delanteras. Él lo especifica muy bien en este currículum. ¿Qué es lo que hay que hacer con las tareas? Especificarlas bien. Y ahora vamos a la parte de información adicional. Bien, y ahí vamos a ir viendo que estos otros conocimientos técnicos, por ejemplo, como el manejo de herramientas, el uso de herramientas, los conocimientos informáticos, que son muy importantes hoy en día. ¿Sabemos utilizar, por ejemplo, el correo electrónico? Sí, bueno, entonces es importante eso. Sabemos utilizar las aplicaciones de Google, sabemos utilizar Google Forms, Google Drive, sabemos utilizar el paquete Office, sabemos utilizar Word, Excel, PowerPoint. Todo eso es importante, sobre todo hoy en este contexto de trabajo virtual. ¿Bien? Es muy importante eso. Lo mismo con los idiomas. ¿Sé algún idioma? ¿Hasta dónde sé? ¿Qué nivel tengo de ese idioma? ¿Lo manejo, digamos, como un experto? ¿Tengo alguna certificación de que sé hablar ese idioma? ¿O puedo comprenderlo, puedo hablarlo, puedo entenderlo? Bueno, licencia de conducir. Esto también no se refiere a solo si tengo o no tengo licencia. No es lo mismo la licencia que tiene que tener un colectivero, un camionero, una persona que simplemente va a transitar en el auto en la ciudad o en la ruta. Son tipos de licencias distintas, tenemos que poner qué tipo de licencia tenemos y qué nos permite hacer esa licencia. No es lo mismo tener una licencia para manejar un camión de 200 toneladas, ya les digo, que tener una licencia para manejar una moto. ¿Bien? Sirven para dos puestos laborales completamente distintos. No porque una sea menos y otra sea más, ¿no? Bien. Referencias. Bueno, las referencias son aquellas personas a las que nosotros tenemos confianza, son personas que formaron parte de nuestro ámbito laboral en algún momento, quizás algún jefe, quizás alguna referencia de la empresa en la que trabajamos, y podemos poner su número de teléfono para que quizás si el recursos humanos se toma el trabajo de llamar a esa persona pueda hablar obviamente bien de nosotros. Por lo cual, a la referencia, así como decíamos con el teléfono alternativo, le tenemos que avisar que lo vamos a poner como referencia. No podemos ponerlo como referencia y, sí, no tienen idea. Lo llaman y no tienen idea de por qué lo están llamando. O la están llamando. Bien, eso es importante. Finalmente, otras habilidades, decíamos, tienen que ver con habilidades blandas, como por ejemplo saber trabajar en equipo, ser responsable, puntualidad, etc. Bien. Y ahora llegó el momento de hacer una apuesta. Perdón, todavía no. Vamos a hablar de la foto en el currículum. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Va la foto? ¿No va la foto
¿Cómo tiene que ser la foto? ¿Sirve para algo que haya una foto? A ver, ¿qué me dicen? Cuéntenme qué piensan. Perfecto. A ver, ¿quién se anima por ahí? A mí me Conmigo no. parece que va la foto. ¿Te parece que sí va la foto? Sí, sí, también porque en algunos trabajos como atención al público que requieren de la imagen, está bueno que te vean como sos. Bien. Alejandra, ¿qué te parece? ¿Va la foto? Sí, yo pienso como Marina, igualmente yo la mayoría de las veces no he puesto fotos, pero creo que es importante también. Bien, acá por el chat, a ver qué nos van diciendo. Me dice, va la foto, dice, soy Damaris. Va la foto. Bueno, ahora vamos a ir hablando sobre el tema de si va la foto y cómo va la foto, ¿no? Porque ahora vamos a ver lo siguiente, que es que además de si va la foto o no va la foto en el CV, tenemos que ver qué tipo de fotografía va en el currículum y qué tipo de fotografía no va en el currículum. ¿Bien? Bueno, una fotografía, como ustedes decían y como dice acá también bien la Filmina, puede proporcionar calidez y confianza. Ponen una cara a ese currículum, a ese papel, ¿no? Se puede ver, bueno, hay una persona atrás de esa experiencia. Eso quiere decir un poco esta frase de la calidez y la confianza. La primera impresión siempre cuenta, es importante. Bien. Aumenta también la capacidad de recuerdo. Si yo veo una cara, es más fácil de recordar, incluso por procesos cerebrales nuestros, que un contenido de un papel. Bien, aumenta el recuerdo. Bien, algunas recomendaciones para hacer la foto en el CV. Un fondo neutro, ¿qué quiere decir? Ustedes saben, ¿no? Que una imagen compleja, como puede ser una imagen de nuestro cuerpo, tiene que resaltar sobre un fondo neutro, complejo. Un neutro y simple, ¿bien? No puede ser un fondo en el que estamos en las cataratas del Iguazú, que son divinas las cataratas, me encantan, me gustaría estar ahora en las cataratas del Iguazú, pero no podemos ponerlo como foto de currículum, ¿no? Bueno, por acá en mi barrio están tirando unos tiros, no sé qué pasa, están haciendo ruido. La iluminación adecuada, ¿qué quiere decir? Que, bueno, que se nos vea bien la cara, que se nos vea la cara despejada, ¿bien? Hay que tener un cierto cuidado con la vestimenta, ¿bien? Y con el aspecto general de uno, ¿bien? Pensemos que es más parecido a una foto carnet, ¿bien? ¿Saben cuáles son las fotos carnet? Las fotos que nos sacamos para hacernos el carnet justamente del club o la que nos hacemos en el documento, ¿bien? Ese tipo de fotos, ¿no? De el pecho hacia arriba, que se vea bien la cara, despejada, ¿bien? Evitar las fotos tipo selfie. No tenemos que hacer carita de pato, ¿no? Para sacarnos una foto para el currículum. No tenemos que poner filtros. Quizás uno dice, bueno, esta es una foto linda, me veo bien en esta foto, pero es una foto para nuestras redes, no es una foto para un currículum. Creo que ahí hay que diferenciar. Perdonen, no sé qué está pasando acá, no sé si ustedes escuchan el ruido que hay. Hay bocinazos, como explosiones, bueno, pido disculpas, no pasó nunca. Una pregunta, ¿se Sí. puede sonreír en la foto del currículum? ¿Hay que estar serio, lo más serio posible? Se puede hacer una sonrisa, ¿bien? A ver, lo que no se puede hacer es, digamos, un gesto que genere mucha deformación en tu cara, digamos. Se puede hacer una sonrisa, sí, pero no se puede hacer como
una carcajada, digamos. Tiene que ser un gesto, digamos, liviano. No sé si me explico. Sí, no tenemos que salir sí o sí así, con cara de recio, de tipo malo o mala. Podemos hacer una pequeña sonrisa, pero siempre manteniendo una cierta imagen de nosotros. ¿Bien? Y Bueno, si, por ejemplo, a lo que apunto, por ejemplo, en mi caso, si apunto a sí. lo que son cosas como redes sociales o trabajar más en un ambiente informal, ¿qué tipo de foto me recomendás también? Bien. Detallame un poco más en qué apuntás a trabajar. A ver, así te entiendo. ¿Vos apuntás a trabajar como community manager, por ejemplo? Claro, una cosa así también. Una cosa así. Bueno, para trabajar como community manager, obviamente son muy importantes tus redes personales. Bien. Sí, El trabajo con las redes es un trabajo bastante moderno, obviamente porque hace 20 años las redes sociales tenían poca o nula influencia en el conjunto de la sociedad y hoy tienen otra, digamos, importancia sustantiva en nuestras redes sociales, tanto como empresarios, famosos, políticos, de distintos ámbitos, emprendedores también, contratan gente para manejar sus redes sociales. Parece una cosa por ahí alejada, pero no lo es. En ese caso son muy importantes tus redes, poder hacer vínculos a través de esas redes, poder generar tanto lo que fuera flyers ofreciendo tus servicios, poder generar pequeños videos ofreciendo tu servicio. En ese sentido, para hacer un trabajo como emprendedora. Después en el currículum, obviamente, podés detallar un poco más. Pero, no obstante, la foto del currículum tiene que ser también una foto carnet. Bien. Después en tus redes, vos podés poner el tipo de foto que vos consideres que hace el perfil de una profesional de las redes. Bien. No sé si respondí ahí la pregunta. Bueno, hay algunas cuestiones en relación a el currículum sin foto. Bueno, el currículum sin foto por ahí pretende combatir la discriminación y lo que puede generar es un mayor grado de objetividad porque lo único que se ve es, bueno, qué experiencias profesionales tenés y qué fuiste cursando en el ámbito educativo. Bien. Algunas recomendaciones generales. Buscar material, páginas en internet, información, videos en YouTube. Hay un montonazo. Nosotros, no sé si nos siguen a través de la página de la Oficina de Empleo de Escobar. Vamos subiendo tips de empleo, vamos subiendo links a videos que pueden resultar interesantes. Como punto 2 decimos tener un espíritu crítico pero constructivo. Con esto nos referimos a qué? A que podemos hacer, digamos, una crítica sobre lo que nosotros estamos haciendo, pero tratar de hacerlo para mejorar. Bien, preguntarnos en qué podemos ser mejores, en qué podemos estar fallando en nuestra búsqueda de empleo. Tratar de analizar los procesos de búsqueda de empleo y decir, ¿hacia dónde quiero apuntar? ¿Estoy apuntando bien? ¿En qué me falta formarme? Bien. Por otro lado, tenemos que desarrollar el uso de herramientas digitales para la búsqueda de empleo. De nuevo, esto me parece que se fue incentivando con el contexto de la pandemia. Tenemos que poder entrar a distintos portales, poder tener nuestro currículum digital, enviarlo, poder conectarnos con redes de profesionales a través de distintas plataformas para poder conseguir un determinado trabajo acorde a nuestras expectativas. Y finalmente,
transmitir conocimiento y ayudar a otras personas. Esto es importante porque muchas veces contar cómo hicimos nosotros las cosas nos ayuda a reforzar lo que ya sabemos, por un lado, y por otro lado, volver a cuestionarnos algunas cosas que ya habíamos hecho, y también, ¿por qué no?, aprender algo del otro que está queriendo hacer tu currículum. A ver, ¿cómo le hiciste vos a tu currículum? ¿Qué le pusiste? ¿Pusiste foto? ¿No pusiste foto? A ver la foto que pusiste. ¿Pusiste esto? ¿Pusiste aquello? A ver, yo lo puse así, vos lo pusiste así. Bueno, eso es importante. Bueno, acá tenemos esta última esta última diapositiva. Antes de pasar a la puesta en común para que charlemos y para que abramos a las preguntas, nosotros decimos acá 3 cuestiones, que es por un lado tener lo más claro posible los conceptos, planificar. La búsqueda de empleo hay que planificarla. Bien, si bien obviamente las oportunidades no dependen de nosotros, sí depende de nosotros estar listos para cuando esas oportunidades surjan. Bien, nosotros no le podemos decir a la empresa, che, buscá a alguien con un perfil como el mío, pero sí podemos estar listos para cuando eso suceda. Bien, tenemos que planificar, tenemos que enfocar y tenemos que poner en práctica esos conceptos que fuimos aprendiendo. Y ahora nosotros vamos a tratar de ir a la parte de la puesta en común. Bien. No sé si queda alguna duda, alguna cosa que quieran comentar, preguntar. Si quieren que hagamos algún repaso sobre algún tema. Si quieren... Saben que no sé qué pasó en mi barrio, pero está lleno de bocinazos y de explosiones. No sé si habrá ganado Cadu, que es el equipo de acá de Zárate, habrá ganado algo. Pero bueno. Acá dicen en el chat, ¿está bueno poner una mini presentación o solo ocupa lugar? ¿A qué te referís con una mini presentación, Sofía? El currículum ya de por sí es una presentación nuestra. Digamos, quizás a lo que vos te referís puede ser a una descripción de algo relacionado a tu personalidad o contame un poco más a qué te referís, Sofía. Si querés podés abrir el micro. Ah, cierto que estabas con un problema del micro. Una especie de carta de presentación con un par de renglones. Sí, suma una carta de presentación, sin duda. Es otra herramienta que va aparte del currículum. ¿Bien? Entonces, en ese sentido, suma una carta de presentación, pero es una herramienta paralela y complementaria al currículum, que por ahí nosotros hoy no entramos en la carta de presentación, pero también suma. No sé si hay ahí por ahí alguna consulta más, alguna cuestión que quieran consultar. Más enfocado a la personalidad, me dice acá. Bien, sí, tiene que ver con esto de las habilidades blandas, ¿no? Esto que vos planteás. Sí, quizás también lo podemos incluir dentro de la parte de otras habilidades o habilidades blandas que puedas poner incluso dentro del currículum también. Acá Lali Martín pregunta, ¿cuánto es conveniente no abrumar con mucha información? Bueno, es otra pregunta que también surge bastante seguido. Que tiene que ver con esto que les decía al principio, de si ponemos el currículum en una hoja o no. La información que vamos a poner la tenemos que seleccionar. Tiene que pasar por nuestro filtro. ¿Bien? Primero por nuestro filtro propio. Lo que no tenemos que poner es información que no sea útil
ni para nosotros, ni para quien está buscando una persona para cubrir un puesto laboral. ¿Qué me refiero con esto? Si tenemos una serie de experiencias que sentimos que hoy no nos sirven para encontrar el trabajo que nosotros tenemos ganas de encontrar, no lo ponemos. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo de nuevo de mi vida personal, que es algo que tengo bastante a mano. Yo hice un montón de cursos, por ejemplo, relacionados con pintura, con dibujo, con escultura, con todo un montón de cosas. Hoy yo no trabajo de artista, eso es un hobby mío. Entonces, elijo no ponerlo. Así como también elijo no poner, por ejemplo, trabajos que tuve cuando era más chico, que trabajé en un restaurante de mozo, que trabajé en otras cosas, como todo el mundo cuando recién arranca a laburar, que labura de lo que sale, porque necesita plata. ¿Bien? Entonces, esas cosas yo hoy elijo no ponerlas. Entonces mi currículum quizá no queda tan largo, más allá de que tengo un montón de experiencias que podría poner, elijo no ponerlas porque siento que no son útiles para lo que yo estoy buscando y para lo que la otra persona está buscando. Si yo estuviera buscando un laburo de mozo, sí pondría que fui mozo en un bar. Pero si no estoy buscando un laburo de mozo y la otra persona no está buscando tampoco a alguien que labure de mozo, ¿para qué le voy a poner? ¿No? Entonces, es conveniente hacer siempre un filtro de la información. Busquemos poner la información que sea más relevante tanto para el laburo que nosotros estamos buscando como para el trabajador que la otra persona está buscando, para el puesto, para cubrir ese puesto. ¿Qué habilidades hay que tener? ¿Qué experiencia hay que tener para cubrir eso? Pensemos, hagamos este ejercicio, pensemos qué quiere la otra persona, qué está buscando la otra persona. Y pensemos qué de lo que nosotros sabemos hacer, qué de lo que nosotros transitamos nos sirve para dar respuesta a esa búsqueda. No sé si fui claro, si respondí ahí. Por acá veo que hay otra pregunta también en el chat que dice: los modelos de currículum que hallamos en Internet, ¿son algunos de ellos más eficaces que otros? La presentación me pone, entre comillas, ¿vale el agregado, colores o más o menos? Gracias, me dice por acá. Gracias primero a ustedes por estar acá, por escuchar, por compartir sus experiencias. Eso desde ya. Bien, en Internet van a ver que hay un montonazo de modelos. ¿Se pueden incluir colores? Sí, se pueden incluir colores. Ahora, que alguien que vea nuestro currículum no sienta que esté viendo a piñón fijo, ¿no? A los unicornios arcoíris. Podemos incluir un color, pero por una cuestión de organización de la información, tiene que haber una cantidad limitada de colores. ¿Qué quiere decir? ¿Vieron cuando ustedes ven una pintura o un dibujo o un cartel o algo que dicen, che, esto está como raro, ¿no? Tiene como muchos colores y no se entiende, se pierde la información entre tanta información. Eso es lo que exactamente no nos tiene que suceder a nosotros. ¿Podemos utilizar distintas tipografías? ¿Saben lo que son las tipografías, los tipos de letras? Podemos utilizar distintos tipos de letras. Ahora, si tenemos 20 tipos de letras distintos, eso confunde. ¿Podemos usar una para los títulos y otra para el contenido? Sí, lo podemos utilizar. Ahora, lo que no podemos hacer es utilizar 200 tipos de letras distintos. Ahí están con el micro prendido. ¿Quieren comentar algo? ¿Quieren consultar algo? Ay, no, disculpas. Bueno, le mandamos ahí un saludo a Esther. Y acá me ponen, menos es más, exacto. Esa frase, menos es más, es muy importante. Sobre todo para esto del currículum, hay que ser sobrios, creo que es la palabra,
¿no? Sobrio en el sentido de no poner información de más. Tratar de que la persona que lo vea pueda hacer foco en lo importante. Y tratar de nosotros hacer foco en lo importante. Bien. Gracias a ustedes, me ponen gracias por el chat. ¿Queda alguna pregunta más, alguna cuestión más? Por ahí, Damaris, Esther, Alejandra, Marina. ¿Queda alguna cuestión más? ¿Qué les pareció el taller? ¿Les pareció que fue claro? ¿Les pareció que fui muy rápido? ¿Mantuve bien los tiempos? ¿Agregarían alguna otra cosa? Cuéntenme sobre eso. ¿Qué les pareció? Muchas gracias. La verdad que está buenísimo el taller. Me gustaría si por chat se puede dejar el mail y recibir las diapositivas para poder rehacer mi currículum mejor. Y me pareció muy importante la información. Bueno, muchas gracias. Este video mismo lo vamos a estar subiendo también a las redes de Facebook, porque ahí van a estar las diapositivas y además un poco va a estar todo esto que yo fui contando para que lo puedan rever, lo puedan, bueno, mirar todas las veces que quieran, recordar un poco todo lo que fuimos charlando. Y bueno, y de nuevo, gracias a ustedes por estar, por compartir este rato. Y estamos a disposición para lo que necesiten desde la oficina de empleo. A Esther y Damaris, bueno, gracias, dice también por ahí. Bueno, por hoy ya estaría.